Muy bien, les estaba diciendo que, ah, que el final del texto no siempre es el final de la historia. Casi nunca en realidad. Porque la historia, el autor tiene que dejarnos el texto hasta cierto punto. Y no puede seguir hasta el final y hasta la eternidad con los personajes. La vida de los personajes se puede seguir desarrollando y para algo tiene uno imaginación, ¿no? Ahora, con respecto a, a que Hans y Jenny no quedaron juntos al final de la historia, con respecto a eso, el texto mismo dice algo. Ya Jenny estaba casada y hasta tenía hijos, pero, pone un pero, y dice, pero Hans siguió amando a Jenny y Jenny siguió amando a Hans. Es decir, ese no es el final. Además, el final, el fin último, el propósito que tiene uno cuando se enamora, que si es que uno tiene algún propósito, el propósito que uno tiene cuando se enamora, cuando tiene una relación, cuando está empatado con alguien, no es precisamente que la historia contable, la historia que se puede contar, porque uno siempre, porque siempre hay pedacitos de la historia que esto no es atractivo para el público. eh, el, 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 el fin no es quedar juntos. Claro, si uno se queda juntos hasta el final, hasta que la muerte lo separa del otro y uno la está pasando bien y uno disfruta de tener esa relación con esa persona, fantástico, sí, hasta el final, está bien. El propósito es el amor, el propósito es amarse. Y por cierto, que si uno se ama de verdad, sinceramente, honestamente, cariñosamente, no se me ocurre otra forma de decirlo, lo más probable es que llegue hasta la muerte así. Porque eso es lo que está buscando el otro, que uno le dé cariño. Y eso es lo que uno está buscando, que el otro le dé cariño. Si los dos lo hacen, no hay razón para que terminen, ¿no? Pero bueno, también podemos discutir sobre eso largo rato. Aquí hay gente que se quiere unir. Ahora, entonces, no quedaron juntos, está bien. Pero lo importante, lo verdaderamente importante en esta historia de amor, que era el amor, se cumplió hasta el final. Y después del final de la historia, se siguieron amando. No es que, bueno, es que como yo me tuve que casar porque tú no regresabas, entonces, nuestra historia de amor terminó. No, señor. Yo te sigo amando en las más humildes monedas y en las sonrisas de los niños. Sí, bueno, resulta que yo también te sigo amando en la pipa de espuma de mar que me regalaste. Bueno, ese amor continúa. Y ese amor, como es de verdad, no se acaba. Es decir, que quedaron juntos. Bueno, quizás sucedió algo mejor que quedar juntos. Porque uno ve tanta película americana, tanta película de cualquier sitio, ¿no? Pero que resulta que parece que le quisieran enseñar a uno que el amor consiste en que, bueno, que te cruzas con alguien del otro sexo, o bueno, quizás del mismo. Te cruzas con alguien del otro sexo un día y, y quedas enganchado y que el propósito único de eso es, bueno, que la siguiente escena es en la cama. Y después de eso, a pelear. Y después terminar. Y eso lo llaman amor. Pero eso no es el amor. Ni siquiera romance. Porque ¿qué es eso? Sí, me gustaste a primera vista y ¡suas! La cama. Y después, cuando ya te estás vistiendo, que tienes que salir de ahí. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Qué es eso? Eso no se puede llamar amor. Eso es otra cosa. Eso ni siquiera se puede llamar romance. Ah, pero bueno, parece que el cine y otros fenómenos tratan de enseñarle eso a uno. Y el amor en realidad es así como lo pone Nazoa en este poema. Bueno, y hay otros ingredientes que también tiene que quizá no le resultaba compatible poner aquí, pero aparecen en otros poemas, ¿no? Y además lo que uno siente. Yo no sé si eso que llaman amor en las películas taquilleras se deba llamar amor. Quizás se pueda llamar deseo, quizás se pueda llamar, no sé, mucho tiempo que no vas a la cama con nadie, pero amor es una cosa mucho mayor, mucho más trascendental, mucho más elevada que eso. Eso sencillo no es llegar al sentimiento que se puede llamar amor. Es decir, uno tiene que irse educando en su vida
para sentir eso que de verdad se puede llamar amor. El amor a primera vista, sobre todo, tiene muy pocas características de lo que verdaderamente es el amor. Profi, ¿qué es el amor? Ah, pues yo no sé, pero sé que eso no es. Como dice San Agustín acerca del tiempo. Del tiempo. Bueno, vamos a decir que es lo que dice San Agustín sobre el tiempo. Si usted no me pregunta lo que es, yo lo sé muy bien. Pero si usted no me pregunta, pero si usted me pregunta, pues no sé. No sé qué responderle. Son esas cosas que uno tiene una idea, digamos que clara, pero cuando lo tiene que explicar, Dios mío, qué dificultad tan grande. Eso pasa con el amor también. El amor de Hans y Jenny es amor de verdad. No hace falta que estén juntos para amarse. No hace falta que estén siquiera en el mismo país. No hace falta siquiera que se comuniquen. El uno se acuerda del otro y lo ama, porque lo está amando constantemente. Amar a ese otro ser forma parte del ser del que está hablando. Y entonces, ay, esos corazoncitos qué lindos. Y entonces, eso se parece muy poco a las ganas de hacer lo que llaman el amor, que eso es simplemente sexo. Esas son unas sensaciones que se sienten con las neuronas. Pero el amor no es un asunto de neuronas. Ni siquiera es un asunto del corazón, es un asunto del espíritu. Ah, y eso es lo que sentían Hans Christian Andersen y Jenny Lind en este poema. En la realidad no sé si era exactamente así, ¿no? Eh, pero ya me extendí mucho. Alguien me hizo un comentario sobre San Agustín que ahora no sé cómo ver. Ah, Fui yo, profe. perdón, ¿qué era lo que decía? Que ahora no encuentro. Que usted mencionó a San Agustín esa frase del tiempo y me causó melancolía porque en primer año redacté un ensayo precisamente para el niño española, El año pasado. inspirando esa frase. Sí, el año pasado. Ah, qué maravilla. Seguro que eras alumna de Machuca. No, Ah, de Jamibel. de Jamibel, ok. Sí. Fantástico. Quizá te sirva eso para hacernos algún comentario alguna vez, por favor. Bueno, a ver, ¿alguien más tiene algún comentario sobre el poema leído por Pastor? Se podría decir que el amor entre Hans y Jenny, o Jenny y Hans, se puede decir... A ver, ¿dónde están aquí el chat? Ah, aquí está. Se podría decir que el amor entre Hans y Jenny se puede decir que es amor trascendental. Claro que sí. El amor entre ellos trasciende lo físico por lo menos. Trasciende las distancias, trasciende el tiempo. No se detiene en lo carnal ni se detiene en las circunstancias eh, determinadas que está viviendo la persona en ese momento. Eso va muchísimo más allá. Claro que es trascendental. Es que si no fuera trascendental, este poeta quizá no lo hubiera tocado. No sé. Puede ser que no. Si no hay más comentarios, podemos seguir con... No recuerdo quién era. ¿No hay más comentarios? Lamento haber sido yo quien hizo la mayoría de los comentarios, pero trataré de callarme para la próxima. La gente que me conoce diría, Edgardo, te va a crecer la nariz en este instante. No soportas no hablar. Oye, pero Meet permite hacer unas cosas muy graciosas. Bueno, entonces, a ver, vamos a darle espacio a... ¿Quién era la que quería leer? Yo, la que pasó la foto en el grupo. Ah, oh, muy bien. Ok. Ajá, el libro se llama El hombre en busca de sentido. Ese lo leí el año pasado con la Por, profesora Lilian porque tú sí Machuca, fuiste que llevo alumna de español la Machuca. 1. Sí, segundo trimestre. Entonces, es un capítulo que se llama Monólogo al amanecer, ya cuando están en el campo de concentración. Entonces, en otra ocasión estábamos cavando una trinchera. Amanecía en nuestro alrededor un amanecer gris. Gris era el cielo y gris la nieve a la pálida luz del alba.
grises los harapos que mal cubrían los cuerpos de los prisioneros y grises sus rostros. Mientras trabajaba, hablaba quedamente a mi esposa, o quizás estuviera debatiéndome por encontrar la razón de mi sufrimiento y de mi lenta agonía. En una última y violenta protesta contra lo inexorable de mi muerte inminente, sentí como si mi espíritu traspasara la melancolía que nos envolvía. Me sentí trascender aquel mundo desesperado, insensato, y desde alguna parte escuché un victorioso sí, como contestación a mi pregunta sobre la existencia de una intencionalidad última. En aquel momento y en una franja lejana encendieron una luz que se quedó allí fija en el horizonte como si alguien la hubiera pintado, en medio del gris miserable de aquel amanecer en Baviera. Et lux in tenebris lucet, y la luz brilló en medio de la oscuridad. Estuve muchas horas tajando el terreno helado. El guardián pasó junto a mí, insultándome, y una vez más volvió a conversar con mi amada, con su esposo. La sentía presente a mi lado, cada vez con más fuerza, y tuve la sensación de que sería capaz de tocarla, de que si extendía mi mano, cogería la suya. La sensación era terriblemente fuerte. Ella estaba allí realmente. Y entonces, en aquel mismo momento, un pájaro bajó volando y se posó justo frente a mí, sobre la tierra que había extraído de la zanja, y se me quedó mirando fijamente. Bueno, es ese. No, muy bien, aplausos. Muy bien, aplausos. Ya no se han hecho esperar los aplausos. Bueno, sabiendo que es un campo de concentración, uno se le paran los pelos con las cosas, las pocas cosas que menciona, que son pocas aquí, pero no son pocas y tampoco lo son en ese libro. A ver, ¿alguien tiene algún comentario? Perdón, parece que desde antes de que leyera Ana, estaba María Fernanda Mirabal levantando la mano. No me di No, cuenta a profe, tiempo. ambas levantamos la mano casi al mismo tiempo. Bueno, ok, no me di cuenta, pero, No se preocupe, no se preocupe. pero ¿no te referías a hacer algún comentario sobre la lectura anterior? No, no, Ok. me refería a una lectura propia. Ah, muy bien, entonces tú serás la próxima, ¿no? Sí. A ver, Ana, me faltó preguntarle esto a Pastor. ¿Qué es lo que te hace traer ese texto aquí? ¿Por qué escogiste ese? Qué te gusta de él? Porque es que para entenderlo, o sea, hay que entender todo el libro. Pero es como si él ya estuviera en otro, no una dimensión, sino que él estuviera en otro nivel de entendimiento sobre lo que le estaba pasando. Entonces, esa parte que dice, la luz brilló en medio de la oscuridad, o sea, todas las cosas por las que estaban los prisioneros pasando, y él tenía la capacidad de ver más allá. Y como mencionó la profe Machuca en ese momento, que su amor lo había llevado a ser capaz de extrañar y de amar a su esposa si no estuvieran en el mismo momento. O sea, en ese momento fue como que él se dio cuenta que su esposa ya había muerto en el campo de concentración donde se encontraba ella. Entonces, y también que este párrafo tiene como un toque de espiritualidad, no sé, es como cuando dice que escuchó ese victorioso sí, como la contestación a su pregunta de si había una existencia, en la existencia una intencionalidad última, o sea, no importa lo que, o sea, las personas pueden creer muchas cosas, si fue Dios, si fue el destino, si fue, o sea, no importa las creencias de las personas, pero cada quien le va a ver un sentido de acuerdo a lo que cada uno crea. Entonces también la parte del pájaro que bajó volando y se paró justo frente a él y lo vio fijamente, mientras él estaba pensando en su esposa, es como que muy fuerte porque, o sea, uno no sabe todas las cosas por las que ellos pasaron más allá de las torturas, pues, Sí. que vivieron. Entonces, sí. Imagínense que este es un testimonio de una sola persona de millones que estuvieron ahí. Entonces,
eso es muy interesante y muy fuerte. Sí, señor. Y es también muy humano. No solo la maldad que nos llevó a eso, sino también lo que sintieron las víctimas. Que sigue teniendo consecuencias eso en la actualidad. Ah, porque los hijos y los nietos de esas personas cargan todavía con ese dolor, ¿no? No lo han vivido, pero lo tienen encima. Eh, sí, qué interesante, qué bello, qué doloroso y qué trascendental, como puso alguien aquí, que esta persona sea capaz, a pesar de la situación tan horrible, a pesar de la tortura, que es algo que se vive en carne, en la carne, que sea capaz de detenerse a tener momentos espirituales en medio de esa situación. Y quién sabe, bueno, quién sabe no, seguro que es eso precisamente una de las cosas que le permite con mayor, una de las cosas que más le permite sobrevivir, ¿no? Porque que no es fuerte espiritualmente se derrumba de inmediato al entrar en una situación dolorosa. Y aquella no era una situación dolorosa, era mucho Sí, más que claro. dolorosa. Ajá. No, no, ya, sigue. Incluso en una parte del libro decía que aquellos que se morían, o sea, que perecían más rápido en esa situación, eran aquellos que no estaban educados en un nivel no superior, sino, sí, que no eran educados como conscientemente, o sea, aquellas personas que no eran como que muy conscientes de su situación, o sea, solo se la pasaban quejándose, no veían nada más allá, eran los que sufrían más. En cambio, aquellas personas que tenían trabajos, eran, por ejemplo, dicen médicos, ingenieros, todo así, que Ujú. tuvieron su educación universitaria, todo eso, tenían un mayor nivel de entendimiento, eran los que podían ver más allá de lo que realmente les estaba pasando. Entonces, sí. Bueno, qué bien también darse cuenta de ese detalle, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, etcétera, sobre la lectura de Ana? Cuando mencionaste el hombre en busca de sentido, me dije, esta sí es alumna de Machuca, porque ese libro es lo que se podría llamar el caballito de batalla de la profesora Machuca. Nos ha hecho leer varias cosas de ahí y utilizarlas para las clases y son fantásticas, significativas, bellas. ¿Qué, Andrea? ¿Estás pidiendo la palabra? Sí, quisiera aportar algo para Sí, la lectura de Ana. sí, por Claro, favor. bien. Bueno, la verdad es que yo también me leí ese libro, justamente también soy uno de los estudiantes de Machuca. Y bueno, particularmente esta lectura, hablando a nivel general con respecto al libro, la verdad es que es una historia bastante emotiva y de cómo simplemente cómo llegar a percibir los eventos por los que uno afronta los problemas, la vida en sí, ¿no? Claro, dejando un poquito de lado el asunto de la, son- del holocausto y todo eso, estos libros nos pueden servir a nosotros como estudiantes, como personas, a que los problemas que nosotros afrontamos conforme nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo y por cualquier tipo de impedimento que se nos enfrente en nuestra vida, no tenemos que simplemente mirar, agachar la vista y pensar en el problema, sino en cómo solucionar y seguir adelante, sin nunca pararnos, para poder así seguir sobrellevar el problema en sí. Es por como lo que estaba comentando justamente la parte que seleccionó mi compañera Ana. Estaba haciendo la escritura, hace una clara alusión a que todo era gris, la vida en sí era gris, todo era apagado, triste, porque en un sentido, pues, entrando ahora con el holocausto, esa era la idea
de los nazis con la gente que tenía ahí atrapada. Era reprimirlo, dejarlo que dejara de sentir, que se hundieran en sus propios pensamientos para que perecieran, para que ellos perdieran, porque al fin y al cabo ellos simplemente eran nada, literalmente eran nada. Ahora, cuando viene y hace este comentario con respecto a la luz al final del túnel, sí, disculpa, es que si lo estoy citando mal, básicamente esa parte, como usted lo acaba de comentar, que es el entendimiento de que no es el hecho de estar sufriendo esa columna que está viviendo en este preciso instante, sino que hay que ver más allá de ello, qué se puede aprender, qué se puede hacer para no mantenerse encerrado en lo que se está viviendo. Y de hecho, a lo largo del libro se puede ver diferentes referencias a ello, de cómo el autor, el narrador, descubre diferentes cuestiones, pensamientos o ideas que se les ocurre que lo mantienen en sí firme y, y lo ayuda a sobrellevar la situación que está llevando. Claro, volviendo ahora con el texto tomado de mi compañera, la verdad es que considero que el narrador como tal ya estaba efectivamente en un plano en el que de realización, en el que la vida tiene un sentido, y si tú llegas a conseguirlo, bueno, ese ya tienes ya el paso, ya tienes ya tu llave para escapar de cualquier situación. Muy razonable, sí, señor. Claro, no tiene dónde pisar. Es lo que no les pasa a aquellos que, que viven solamente lo cotidiano, lo inmediato. No tienen tanto de dónde agarrarse, porque también habrá quienes tengan. Pero este señor, que no era solamente un hombre de carne y hueso, sino que también era un hombre que tenía un interior, una espiritualidad, una conciencia, como dice Ana, eh, tiene un asidero, tiene un piso más firme donde pararse para resistir. Eh, Fantástico. Esta lectura es tremenda, como diría mi hija mayor. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más para comentar, quiero decir? Bueno, si no hay nadie más para comentar, podemos seguir leyendo, y en ese caso le toca a Mirabal, ¿no? Bueno, sí, profe. En mi caso, sea por casualidad o por cosas de la vida, yo también elegí El hombre en busca de sentido, pero en mi caso es una cita corta que fue el gancho que me introdujo más a fondo en la lectura, que fue lo que definitivamente me atrapó. Sí. El cual es cuando él cita a los antiguos prisioneros, quienes solían decir: no nos gusta hablar de nuestras experiencias, los que estuvieron dentro no necesitan de estas explicaciones, y los demás no entenderían ni cómo nos sentimos entonces ni cómo nos sentimos ahora. Lo cual me parece que se aplica a muchísimos contextos y bueno, es una cita que me atrapó completamente cuando la leí. Incluso podría aplicarse a la situación actual de Venezuela. Correcto, correcto. Sí, sí, es verdad. Está muy buena esa cita porque no habla solamente de la conciencia, digamos, que tiene el autor, el personaje, el narrador, sobre sí mismo, sino también de los demás, también de la presencia de los demás, y cómo los demás lo ven a él. Porque como no hay nadie que esté solo, no hay nadie que sea una isla, también los demás son importantes dentro de la vida de uno, incluso cuando uno quiere estar solo. Claro, ¿cómo puedes estar solo si no te deshaces de los demás? Hasta en ese caso los demás son importantes. Sí, muy bien. Um, ¿Alguien comenta algo sobre la cita leída por María Fernanda?
Estoy haciendo esto de grabar la pantalla porque me di cuenta de que no había pasado la lista y que quizás sea bueno que no perdamos el tiempo pasando la lista. Entonces queda registrado así. Bueno, no hay más comentarios sobre el hombre en busca de sentido. Muy bien, entonces, ¿quién quiere leer algo más? Yorleni Pérez, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Yo tardes. quiero leer una frase del libro del Principito. Sí. Ya va, déjame compartir la pantalla. ¿Sí se ve o no? ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, no se ve. Yo no la veo. ¿Los demás? Está bueno. Están diciendo que no. ¿Ahora sí? No, no se ve. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, dice, es en el capítulo 17. Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la tierra. Si los 2.000 millones de habitantes que la Puebla se pusieran de pie y un poco apretados, como en un mitin, cabrían fácilmente en una plaza de 20 millas de largo por 20 de ancho. La humanidad podría amontonarse sobre el más pequeño islote del Pacífico. Las personas mayores no les creerán, seguramente, pues siempre se imaginan que ocupan mucho sitio. Se creen importantes como los baobabs. Les dirán, pues, que hagan el cálculo. Eso les gustará ya que adoran las cifras, pero no es necesario que pierdan el tiempo inútilmente, puesto que tienen confianza en mí. Bueno, me gustó mucho esa frase porque el autor quiere como enseñar que los adultos o nosotros los seres humanos nos creemos mucho a comparación de lo que somos comparado con nuestro planeta o con el universo. Como él lo dice, si nos pusiéramos todos en una isla del Pacífico, cabríamos y no ocupamos nada de espacio en el planeta. Entonces es como que tenemos que ver más allá de nuestras narices, por decirlo así. Nosotros tenemos ya que empezar a notar, o a veces nuestra soberbia no nos deja, pasa muchísimo, que creemos que somos más que cualquier cosa en el planeta o en el universo, nos creemos los dioses. Y no es así, no es así. Porque, como él lo dice ahí, comparado con la inmensidad del universo, no somos nada. Eso es lo que quería Por, contar. por eso te gusta ese texto. Sí, me encanta. Me gusta mucho el Principito, en realidad. Muy bien. Ah, a ver, ¿quién más? ¿Quién quiere comentar esto? De los fanáticos del Principito que aparecieron inmediatamente cuando Pérez anunció que iba a leerlo. Ah, ¿qué pueden decir de este fragmento? ¡Ay! Solo van a decir que lloran con el Principito. Bueno, lloren pues, pero en público. Bueno, yo les puedo comentar que yo leí El Principito tarde. Cuando leí El Principito ya yo era adulto. Y por supuesto que tenía el niño que dice el autor en las primeras páginas. Que por supuesto que tenía el niño adentro. Que gracias a Dios cada día se pone más niño. Pero creo que no conecté con él inmediatamente. Que parece que es lo que sucede con todos. Parece que es lo normal. Eh, Cuando uno lee El Principito muy joven, que parece que es la edad apropiada, la conexión es inmediata y luego no deja de estar uno conectado con él. Y bueno, a mí no me pasa mucho. Siempre que me encuentro alguna cita del Principito me parece sabia, me parece apreciable, hasta digna de conservar, ¿no? Pero bueno, no me pasa lo que le pasa a la gente que lo lee joven. Perdón, pero me parece una obra magnífica de todas maneras.
Hasta he dado charlas sobre ella, imagínense. Bueno, no, charlas no. Sí, sí. Como en la escuela de idiomas existe un club de lectura, ustedes ya lo deben saber porque están en segundo año. Esta mañana se enteraron los de primer año, pero es que ellos están en su tercer día de clase en la universidad. Ustedes tienen más de un año en esto. En la escuela de idiomas tenemos un club de lectura que pasamos siempre un mes leyendo un texto o varios de algún autor y al final del mes invitamos al autor para que nos hable de ese texto, nos hable de él, etcétera, de lo que hace. Y a veces no conseguimos el autor, puede venir un especialista. No sé si he dicho ya este chiste, pero eso me pasó el otro día que quería que habláramos de Don Quijote y me pasé mucho tiempo escribiéndole email al autor y el autor nada que me contesta. Maleducado. Tuve que invitar a alguien que sabía mucho de Don Quijote. Y lamentablemente hubo que oír hablar de ese autor maleducado que no contesta los mensajes. Bueno, entonces un día vino al club la profesora Diana Hernández, la directora de la Escuela de Administración, y quedó encantada con el club. Y entonces al mes siguiente me invitó para que yo hiciera eso en la Escuela de Administración, ¿no? Y bueno, yo feliz con la invitación, pero yo me decía, ay, que ella quiere que hablemos del Principito, porque la profesora Hernández pone a sus alumnos de contabilidad, creo que esa es la clase que ella da, ella es la directora pero da clase, pone a sus alumnos a leer este libro y dedica 1 o 2 clases a hablar de eso y hace una evaluación. Es más, la primera vez que yo fui a la escuela de administración, que ustedes saben que estaba en transbordo, es decir, no tuve que moverme mucho, la primera vez que fui a hacer el club, la actividad del club en administración y los invitados, los muchachos, eran todos, pero tenían que estar presentes todos los de esa sección de la profesora. Ese día, eso era una evaluación. La forma de tener alguna nota en esa actividad era participar en la discusión. Entonces ya cuando estábamos terminando yo decía, para ver, bueno, falta fulanito y sutanito que no han dicho una palabra. Y entonces levantaban la mano estos muchachos y decían alguna cosa porque era una evaluación. Bueno, el asunto es que entonces ella me pidió que les hablara a los estudiantes del Principito y yo tuve que leerlo otra vez. No digo que tuve que leerlo porque no me diera placer, claro que sí, es literatura y se cuentan unas cosas interesantes, pero siempre tengo en la mente, siempre me sucede además, no es que yo lo hago, que me digo, bueno, esto es para cuando yo tenía 13 años, tendría que volver a nacer, y a los 13 me digo, un momento, no se me puede escapar el Principito. Me pasa eso con ese libro, pero es un libro hermoso, magnífico, significativo. No vayan a creer los amantes del Principito que no me gusta, ¿eh? Solo que no me gusta como me gusta que me gusten los libros. Tiene la mano levantada Paola González. ¿Qué quieres decir? Muchas cosas. Pero particularmente cuando estaba leyendo la compañera, que no leí su nombre, pero estoy consciente. Acércate al micrófono. Es que creo que es porque está en el altavoz del carro. Ya va. Bueno, ya se está oyendo mejor. ¿Sí mejor? Sí, está mejor. Ok. Qué maravilla, una alumna que va en el carro y aún así participa en la clase. Aplausos. Eso, quemando megas. Me pareció muy chistoso que justamente esa parte ella la estaba leyendo. Yo creo que es de las pocas partes que a mí no me marcaron mucho porque no sé, es algo como que yo siempre he asumido que todo es muy tonto. Eso quizás me lo dio el Principito porque yo lo leí muy chiquita también. Yo sí lo leí muy chiquita. Yo soy una amante vieja del Principito, de los de corazón chiquito. Y de alguna manera creció conmigo porque lo volví a leer una y otra vez y volví a ver obviamente todas las películas y todas las cosas y todos los cuentos y todo.
cosita pequeña, cosita grande, y en algún momento de depresión una vez me metí en una clase de machuca y casualmente estaban leyendo un capítulo del Principito y fue muy curioso. Terminé yo llorando en una clase donde no conocía a nadie, en una profesora que no era mi profesora. Pero Bueno, la literatura hace esas cosas con uno. Ajá. muy peculiares, sí, esas cosas con el corazón. Estaba leyendo justo lo de la soberbia del ser humano y de mirar más allá de las narices, y yo estoy conduciendo. Y es muy chistoso pensar en lo ridículo de eso, de la supuesta inmensidad del ser humano en referencia a dónde está. Y yo decía, ¿qué rayos hago yo saliendo de mi casa para ir a un trabajo? De hecho, ¿por qué tengo una casa? Ay, Dios. ¿Por qué? Porque tengo que lidiar con una economía, en vez de andar en un conunco, en unas plantas, con unos árboles y unas manzanas o unos mangos, unos buenos mangos. Unos pajaritos. Sí, y solo los pajaritos y lidiar con la pequeña inmensidad de mi microuniverso en vez de la inmensidad del universo que creó el ser humano para sí mismo. Porque nos sentimos muy grandes o muy pequeños dentro de nuestro propio mundo, pero es un mundo que nosotros mismos creamos, ni siquiera tiene sentido a gran escala. O sea, universalmente no tiene sentido. Uh-huh. Y nada, estaba pensando en eso mientras daba vuelta en una calle. Pero me imagino que dentro del micromundo, como tú lo llamas, particular de cada quien, comenzaría a tener sentido, bueno, lo que tiene sentido para uno, ¿no? El creador de ese mundo. También estaba pensando en eso con lo del sentido, el hombre en busca de sentido. Es que todo lleva a lo mismo. Sí, sobre todo si uno le pone cosas hermosas como las que tú estás describiendo, o como las que describía Aquiles Nazoa en el poema de Hans y Jenny, ¿no? Porque cuando este poeta quería expresar la inmensidad del amor de Hans por Jenny o de Jenny por Hans, lo que ponía como comparaciones, como imágenes, eran las cosas más sencillas del mundo. Por cierto, las cosas más sencillas del mundo era el título del programa de televisión de Aquiles Nazoa, ¿no? Se llamaba así, las cosas más sencillas del mundo. Y entonces... Hay una canción. ¿Una canción? Una canción que utiliza eso como recurso, eso del amor de una persona por otra, pero a través de cosas simples, diarias y hermosas. Sí. Es de Santiago Cruz. Y entonces usa eso de Frida Kahlo de Yo te cielo. Uh-huh. Entonces ellos dicen, yo te café por la mañana, no. Yo te brisa en la sabana, yo te, no sé, ¿cómo es? Yo te gol de la victoria en el último minuto, cosas así, esos recursos bien bonitos. Hermoso, hermoso. Sí, bueno, claro, parece que en realidad lo más sencillo, lo más cotidiano, lo que todo el mundo pasa por alto porque es lo de todos los días, es de lo más hermoso. Y este señor Nazoa lo pone como expresión del amor más grande. Y este señor Frankel, ¿cómo es que se llama el autor del hombre en busca de sentido? No me acuerdo. Bueno, el autor del hombre en busca del sentido también nos lleva por ahí, porque miren cómo hemos caído en esta conversación por eso. Y el autor del Principito. El Principito también insiste mucho, Frankel, gracias. El Principito también insiste siempre mucho en desviar la mirada de las cosas supuestamente importantes, inmensamente importantes, para fijarse en la rosa, en el grano de polvo, como diría Teresa de la Parra. Es lo más sencillo que hay. Que además es de donde viene el hombre, ¿no? De lo más sencillo. ¿Alguien más? Aquí en Meet no veo claro cuánto tiempo nos falta. Pero no debe faltar mucho. Nos queda un minuto, profe. A la clase tampoco le debe faltar mucho. Gracias. Nos queda un minuto.
¿Y cuánto queda de la clase en teoría en el horario? Para ver el horario. No, o sea, nos quedó un minuto de la clase. Ah, bueno. Creo que termina Muy bien, ok. Va a dar tiempo de que vaya a buscar a mi hija a la escuela. Bueno, chicos, entonces si queda un minuto nos tenemos que despedir. Habrá quienes tendrán otra clase o tendrán que ir a hacer alguna cosa inmensamente importante. Ha sido un placer inmenso y a mí me gustaría que esto continuara porque falta mucha gente por leer y seguro que se han quedado algunos con ganas. ¿No es cierto? Sí. Ok. Sí, profe, yo quería leer. La semana que viene seguiremos leyendo. Les tengo que mandar por email las lecturas de las cuales deberíamos estar hablando, pero esas son teorías. El de la calavera. Bueno, si quieren hablamos de la calavera, pero ese es para disfrute personal y privado de cada quien. Puede ser público, puede ser colectivo, claro que sí. Pero ya verán como el de la semana pasada, el de la semana que viene también va a ser así. Si quieres que hablemos de eso, González, encantadísimo de la vida. No, yo me refiero a lecturas del programa, lecturas obligatorias, de las verdaderamente importantes, diría, de las inmensamente importantes, como acabamos de decir. Pero vamos a tener tiempo de eso también. No, eso no lo vamos a dejar pasar. Ya se me arregló el problema que había con WhatsApp. Ya veo, ya sé de quién es cada número en WhatsApp. Y en el correo ya también se arregló lo que estaba pasando, que no recuerdo qué era. Por favor, aquellos que me dijeron el otro día que tenían algún problema con el correo, con el número, con el que sea, con el campus, no sé qué, por favor mándenmelo al correo. Que yo estuve ayer buscando quiénes eran que me habían dicho que tenía que cambiar la dirección o qué sé yo, y recuerdo 4 o 5 y encontré un solo caso, y lo arreglé, y ya le mandé lo que faltaba, pero bueno, tengo la sensación de que me faltan algunos. Por favor, mándenme un mensaje al correo donde diga exactamente lo que les falta o el problema que tienen. Dime, González. González, Paola. Disculpe. Aquí dice que tienes la mano levantada. Ah, perdón, es que Lisa es la que está manejando eso, perdón. Ah, no, está bien, ok. Entonces, Andrea. Le quería comentar que ya tengo acceso al campo virtual. No sé si muy bien. haría falta que me pase una invitación o algo. Seguramente, pero yo todavía no estoy haciendo nada con el campus virtual. Vale, ok, o sea, estoy al tanto de eso, pero bueno, por si acaso, ¿no? Sí, todo bien. Espero que esto esté funcionando, esta grabación. Porque si no, he estado haciendo el ridículo. Yo traté de grabar la pantalla. Se me bueno. cayó la grabación y bueno, ahorita la paso por el grupo a ver qué le parece. Sí, Muy bien. Normalmente cuando comienza el año yo me esfuerzo mucho por poner todo esto junto y ponerlo en YouTube para que lo aprovechen los que no vinieron a la clase. Ya eso se me quita como a los 3 meses, no sé. Tengo que usar un látigo para recordarme a mí mismo para recordarme a mí mismo, ¿cómo se dice eso? De que hay unos que no han podido venir a la clase que necesitan esa grabación, entonces, bueno, pero seguramente mañana pondré eso en YouTube. No sé si pondré la de la vez anterior porque creo que ahí no tratamos gran cosa de lo que se supone que deberíamos tratar. Pero la sesión de hoy ha sido exquisita, maravillosa, bella y placentera. Muchas gracias. Ojalá que la próxima también sea así. Y no se inhiban, por favor, cuando tengan una lectura que les parezca interesante para todos. Ojalá que podamos hacer esto varias veces en el año. Es mi idea. A ver, si no hay más comentarios o preguntas, quizá podamos ir a almorzar. Ahora sí, ahora está más cerca del almuerzo. ¿No? Sí. Muy bien. Gracias por los muñequitos que lanzas, los corazoncitos, las florecitas, no sé.
entusiasma eso. Entonces, nos vemos después, chicos. La semana que viene. O antes, si las circunstancias lo exigen. Chao, profe. También es hermoso cuando no se oye lo que dicen de tanto que están todos hablando solo y despidiéndose de mí. Gracias, gracias. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga es lo último que dije, aunque creo que no se grabó.